Bienvenidos a Consumo Respeto, un espacio dedicado a los derechos de los consumidores. Antes que nada, un especial saludo para los aficionados a San Lorenzo de Almagro por haber obtenido la Copa Libertadores de América. Les mandamos desde aquí un abrazo a todos. Quizás el tema que vamos a tratar hoy no tenga una parte tan alegre como los festejos que ayer pudimos ver. Se trata de la temática de las tarjetas de crédito. Según un estudio del Centro de Investigación sobre Crédito y Consumo, más de la mitad de los argentinos tenemos al menos una tarjeta de crédito. Y bueno, obviamente es un mecanismo de financiación de nuestras compras, pero muchos lo utilizan como un salvavidas para llegar a fin de mes. Entonces, es importante que conozcamos cómo manejarnos, cuáles son nuestros derechos, cuáles son también las obligaciones de quienes proveen este servicio para utilizarlo con inteligencia y saber en todo caso cuándo se estén incorporando cuestiones que debemos cuestionar o reclamar. Vamos a hablar de este tema con el especialista Flavio Lowenrosen, que nos acompañará en el programa para conversar puntualmente sobre esta temática. Quiero invitarlos, lo hacemos semanalmente, a visitar nuestras páginas de Facebook para que nos haga llegar sus críticas, sus propuestas, en fin, todo lo que nos haga mejorar nuestra audición semanal. Enseguida estaremos con estos temas. En PepsiCo, desempeño con propósito significa mantener un crecimiento sustentable al invertir en un futuro más saludable para la gente y para nuestro planeta. En el 2005, nace una empresa con el objetivo de proveer productos de primera calidad a los profesionales de la visión en Argentina y Sudamérica. Implantec, Insumos Quirúrgicos, es una empresa familiar de capitales nacionales. Asumimos este compromiso porque creemos en nuestro país. Implantec Insumos Quirúrgicos, una industria argentina. Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Ay, tráeme la factura, por favor. Porque dar factura es una obligación, pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. Para mí Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco, el azul. Para mí Salta es la calidez de un poncho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Para mí Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Para mí, Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Para mí Salta es una provincia llena de provincias y siempre te estamos esperando. Salta, tan linda que enamora. Bienvenido, Flavio, una vez más a nuestro programa. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme, Javier. Y bueno, vamos a tratar esta temática tan interesante como lo es la materia de consumo a través de tarjeta de crédito. Así será. Bueno, te vamos a presentar formalmente. Estamos con Flavio Lowenrosen, que es abogado especialista en derechos del consumidor, es director del suplemento de Derecho del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos del Dial.com. Es miembro del Instituto de Derechos del Usuario y el Consumidor del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y además profesor universitario, entre otras tantas cuestiones que desarrolla en la especialidad. Y bueno, nosotros con el apellido difícil parece que no nos podemos equivocar y ahí me trabé un poquito en la presentación. ¿Viste? Es un apellido complicado, tienen o muchas consonantes o muchas letras y a veces complica. Bueno, lo digo por experiencia. Yo nunca me enojo cuando lo dicen mal porque entiendo que las vocales son la excepción en nuestros apellidos. Y a mí de 10 veces 9 me nominan mal. Estamos parecidos. Lowensen, ¿sí? Así que, pero por suerte nos llamamos por el nombre. Es más fácil. Flavio, contanos un poco, en principio, para contextualizar el tema. ¿Cuál es el marco legal que regula el tema de las tarjetas de crédito? Las tarjetas de crédito están reguladas por una ley especial que es la 25065. Una ley que ya tiene muchos años, que fue sancionada en el año 98 y fue promulgada en enero del 99. Estamos hablando de una normativa que tiene más de 15 años de vigencia.
Lamentablemente no siempre se ha aplicado enteramente, no mucha gente la conoce, no hubo unas campañas muy fuertes de educación sobre la misma, ni en su momento ni posteriori, pero tenemos una norma regulatoria que establece marcos en lo relativo a lo que debe contener el resumen, las obligaciones del proveedor, las obligaciones del usuario, las relaciones entre el proveedor de la tarjeta y los comerciantes, las características que deben reunir determinados conceptos para poder ser cobrados, algo que es muy importante que hace al bolsillo de la gente, la tasa de interés que se puede cobrar, tanto en concepto financiero, tanto en concepto de interés punitorio, ¿sí? Todo eso está regulado por esta ley de tarjeta de crédito, que es la 25065. Y después tenemos un marco regulatorio general, que es la ley de defensa del consumidor como nudo normativo de todas las relaciones jurídicas de consumo, que también se aplica para las operaciones bancarias, y el artículo 36 puntualmente cuando se refiere a las operaciones bancarias de consumo. Y también hay dos normas del Banco Central que vienen a sintetizar distintas normas dictadas con anterioridad, son del año pasado, son las circulares 5460 y 5482, comunicación A del Banco Central, en la cual se establecen los cargos y conceptos que se pueden cobrar, las restricciones para las percepciones que recaen sobre los bancos y principalmente detalla los derechos de los usuarios, que en realidad viene a resumir los derechos de los consumidores. Bueno, vemos que el marco normativo nos falta. Eso es bastante habitual también en Argentina, donde la regulación, por lo menos en muchas temáticas, es generosa. Después, a veces, el tema principal pasa por ver en qué medida se cumple y en qué medida se puede hacer efectiva. Y desde ese punto de vista quería preguntarte un poco acerca de aspectos puntuales que son quizás los que les interesa a la gente al momento de contratar una tarjeta de crédito o de evaluar qué le conviene o no pagar. Por ejemplo, ¿cuáles serían para vos los principales aspectos a tener en cuenta al momento de sacar una tarjeta de crédito? Creo que el principal elemento a tener en cuenta es el costo financiero total, ¿sí? Que es el que va a resumir en estas tres letras, en estas tres palabras, costo financiero total, se resume todo lo que va a tener que soportar como obligación el usuario. Esto incluye las tasas de interés que se le van a aplicar por pago fuera de término, por pago mínimo, los gastos administrativos, ¿sí? los seguros, el llamado costo por envío de resumen y distintas otras cuestiones que hacen a reintegro de lo debido, pero también a gastos que son consecuencias de la prestación y que no están relacionados directamente con el reintegro de lo debido. Hoy ese costo financiero, según la información que nos acerca la producción, estaría por encima del 80%. Es muy alto. Es muy alto, con lo cual ya es una primera advertencia acerca de la conveniencia o no de utilizar la tarjeta como medio de financiación de los consumos. Salvo que uno realmente no tenga otra opción, ¿no? Sí, hay que ver la página del Central. El Banco Central tiene una página muy interesante y un link que se llama clientesbancarios.gov.ar que está dentro de la página del Central. Y hay una recomendación que es muy interesante. Dice, si puede, no pague solamente el gasto mínimo, el pago mínimo, porque va a generarle mayores intereses y mayores costos hacia el futuro, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Evitar que haya, por lo menos desde la comunicación, evitar que haya abusos bancarios sobre los usuarios. Muchas de las personas que van refinanciando permanentemente la tarjeta son personas que no pueden cancelar directamente. Habrá de todo, pero muchos no pueden cancelar directamente. Y al no cancelar totalmente siguen generando una deuda mayor, que después van a ir desconociendo, porque tenemos que tener en cuenta que las tasas de interés que se cobran por el artículo 16 de la ley de tarjeta de crédito pueden superar hasta un 25%, en los casos de tasa de interés financiera puede superar hasta un 25% el costo de los préstamos que le dan los bancos a los clientes. Estamos hablando de sumas muy importantes. Muy importantes. Discúlpame, y si se trata también de interés punitorio por el artículo 18, ese interés punitorio puede ser hasta un 50% del interés financiero.
El interés punitorio no se le puede cobrar a los que pagan el pago mínimo, solo a los que están en mora porque no pagaron el pago mínimo. Claro, ahí de paso, ahí viene una inquietud que también te iba a preguntar, que es bueno que la gente sepa que cuando se paga el pago mínimo, o una suma que sea mayor al pago mínimo, pero que no implique la cancelación total, empieza a aplicarse una tasa de interés, que es la tasa de interés que, digamos, de financiación. De financiación. Pero distinto es el interés punitorio, que es para el caso de que uno no pague nada, o que esté pague por debajo menos, del pago mínimo, pago por lo tal mínimo. se le aplica una penalidad, porque en realidad uno está obligado al menos a cancelar ese pago mínimo. Claro. Y justamente en relación al pago mínimo quería preguntarte en qué consiste, cómo se compone. Es decir, la tarjeta dice, usted debe 10.000, hoy le voy a cobrar 500, ¿o hay una regla? Está pactado en el contrato cuál es el pago mínimo, ¿sí? Todo lo que está pactado contractualmente y no sea contrario al orden legal es válido, ¿sí? Si es contrario al orden legal, no va a serlo porque se tratan de derechos de orden público que los consumidores no lo pueden renunciar. Y está pactado en el contrato cuál es el porcentaje de pago mínimo sobre, ¿sí? El porcentaje de pago mínimo sobre el total del consumo realizado. Si el usuario paga el pago mínimo establecido en el contrato, no va a ser objeto de ninguna multa, de ninguna punición, de ningún interés punitorio, ¿sí? Y acá hay un tema muy interesante. Si los bancos pueden cobrar intereses punitorios cuando el usuario no cumple con los términos del contrato por pagar menos del pago mínimo o directamente no pagar, ¿por qué se están discutiendo si los usuarios tienen derecho a cobrar daño punitivo o la multa civil del artículo 52 bis de la Ley de Consumidor cuando se trata de incumplimientos del banco? Sería por el principio de reciprocidad. Si uno tiene el derecho a cobrarlo, el otro también va a tener el derecho a ser beneficiario de ese tipo, ¿sí?, de resarcimiento punitivo a su favor. Y Flavio, en relación, digamos, saliendo un poco de la cuestión de lo que uno podría llamar comúnmente la prestación que nos brinda el banco o el emisor de la tarjeta de crédito, y enfocándonos un poco en la cuestión del comercio, ¿no? Porque también hay toda otra problemática que tiene que ver con, bueno, yo ahora tengo mi tarjeta de crédito, perfecto, escuché al doctor Lowenrosen, tengo claro que hay un pago mínimo, que estoy obligado a pagar eso, si no entra un interés punitorio, que tengo que analizar bien la tasa de interés, cómo se compone el costo financiero. Pero yo voy a un comercio y me dice, por ejemplo, pago en efectivo 20% de descuento o pago con tarjeta 10% de recargo. ¿Está bien eso? Mira, hace poquito, en junio de este año, salió una norma de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí?, diciendo que eso no está bien. Y siguiendo los lineamientos de la 25065, eso tampoco está bien. No puede haber un recargo por el consumo con tarjeta de crédito. Lo que pasa es que acá, como decía mi abuelo, siempre hay una engañapichanga, porque en realidad lo que hacen es venderte el aumento encubierto o solapado con tarjeta de crédito como una bonificación si pagas de contado. ¿Me entendés? Te dicen, el precio es 10 pesos. Si pagas de contado es 8. Entonces, ¿hay un aumento en esos casos o no? No, porque en realidad el precio es esto, si vos pagás de contado, te hacen el descuento. En realidad todos deberían pagar lo mismo. ¿Por qué? Porque la misma empresa que te vende el servicio con tarjeta de crédito, es decir, la empresa emisora y los bancos o el comercio que alienta ese tipo de consumo, utilizan o usan esa forma de captar clientes como un mecanismo habitual, razón por la cual, ¿por qué vamos a castigar a un usuario que paga con ese tipo de servicio que es alentado por los mismos proveedores? Bueno, el tema es interesante. Yo creo que vos estás un poco en la tecla cuando te referís al espíritu que de alguna forma nos deja entrever la norma, que tiene que ver con el hecho de que el cliente tiene la prerrogativa de pagar el mismo precio, ya sea utilizando cualquier medio de pago. Si el comercio digamos, utiliza este medio de pago como una opción, el cliente no debería tener una minusvalía, digamos, por el hecho. Ahora, es cierto, el descuento por pago contado, el recargo por tarjeta, insinúan la misma práctica. Claro. Nada más que una es un poco más elegante. Pero hay una cuestión que yendo a la ley de la ciudad que vos planteás, que ahí recoge una práctica que se supone que es positiva, pero que parecería que colisiona con la letra fría de la ley de tarjetas, que tiene que ver con las promociones que hacen los bancos para pagar con tarjeta y tener un descuento, porque ahí pasa al revés. Muchas tarjetas dicen, si usted paga con esta, tiene un 25%, o sea que uno estaría pagando un precio con tarjeta más barato que... Pero ahí pareciera que es en beneficio del consumidor. Claro. Creo que la ley de la ciudad lo recoge. Pero podría ser en beneficio de un consumidor que muchas veces está en una mejor condición económica que otro, porque quien accede a una tarjeta está en mejor condición de quien no puede acceder por los requisitos que te piden los bancos.
realidad son prácticas comerciales, principalmente esta última, que no habría que cuestionarla. ¿Sí? No, yo creo lo mismo, pero te es quería una práctica preguntar comercial que no hay que cuestionarla. Aparte todos estamos, digamos, los consumidores usualmente aprovechamos mucho ese tipo de cuestiones. Sí, como y también. lo tomamos como un beneficio. Si tal día puedo ir a comprar con tal tarjeta a tal centro comercial con tal descuento y uno quizás espere ese día para ahorrarse una diferencia, pues son hoy por hoy son sumas 30%, importantes, 30, 20, 25, o ir a cenar con un descuento importante. O 2 por 1. Yo creo que son actividades comerciales que tampoco se podría regular absolutamente, No, porque si no estaríamos generando una cartelización de precios. Todos los proveedores cobrarían lo mismo. Y no habría incentivos. Y no habría incentivos, no habría competencia e iría contra los propios derechos del consumidor. ¿Qué le conviene al consumidor? Que haya competencia en las ofertas. Al haber competencia vos elegís la tarjeta A o la tarjeta B. Ah, no, la tarjeta me hace en el supermercado el lunes 30% de descuento y la B me hace 40%. Bueno, entonces me voy a pasar a la B. Y voy a obligar a la A que haga 45%. ¿Sí? Entonces, estos son los elementos que hay que tener en cuenta. La competencia también garantiza un beneficio a los intereses económicos del usuario. Sin duda. No, evidentemente lo que se trata de evitar es el comerciante, esto ha pasado además en muchos sectores económicos, tiene un costo que además está regulado por la propia ley, que está limitado, ¿no?, a un 3%, creo que 3%. Es, por utilizar el servicio de tarjeta. Es decir, si yo cobro con tarjeta 100, hay 3 que me lo va a descontar la tarjeta por el servicio. Evidentemente ese servicio se supone que también genera más ventas, ¿no? Si no, nadie lo tendría, ¿no? Si fuera un problema, solamente un problema. Es una forma de facilitarle al cliente el acceso al bien o al servicio. El tema es cuando quieran trasladar al cliente ese costo. Lo que termina pasando es que el costo al final es parte del producto del servicio. Lo que tiene que hacer es prorratearlo. Está amortizado. No tiene que... Está amortizado. Es como si en el supermercado te cobren por el uso del changuito. Está amortizado en el precio total del servicio que se presta. Dígame el precio y que contenga absolutamente la prestación integral. Y fíjate que hay una resolución, que es la 7 del 2002, que establece que el precio es íntegro. Porque debe haber, cosa que a veces no ocurre en nuestro país, análisis de costo profundo que te desarrollen y te describan en los componentes de costo cuáles son cada uno de ellos para llegar al costo total. Vos tenés que amortizar como proveedor todos los costos que vos tenés en el precio final. No podés pensar en obtener un beneficio por sobre ese precio. O sea que no es un tema para hoy, pero ya casi esa resolución que se refiere al precio final, a mí me genera una inquietud, porque nosotros en Argentina estamos acostumbrados a ver el precio final justamente con el componente impositivo. Y si uno, por ejemplo, va a Estados Unidos, cualquier precio que ve sabe que después le aplican el tax, que obviamente no es del 21% como aquí, es mucho más. Creo que es el 6%. Sí, anda por ahí, con lo cual... Pero, digamos, se entiende que el componente impositivo es como una cuestión aparte, ¿no?, que no compone el precio. La pregunta es, ¿cuándo uno está mejor informado, ¿no? Yo creo que para la gente, en definitiva, si el IVA... no, yo creo que estás mejor informado cuando el precio es total. Cuando es total. Si cuando yo tengo que pagar 100 y después... Porque sabés que es un precio que te incluye absolutamente todo. Todo lo que hace a la prestación básica del servicio. Si no, te puede generar alguna confusión, más cuando te pueden generar dualidad de impuestos, impuestos locales, impuestos nacionales, impuestos municipales, ¿sí? Entonces, el precio tiene que ser íntegro, garantiza la información del usuario. Me sale 100, está todo incluido y son 100, y decido si me conviene o no me conviene. Y Flavio, después otra cuestión que también es preocupante es algunas cositas que aparecen en los resúmenes y que quizás no entendemos demasiado bien. Por ejemplo, la cuestión de los seguros. ¿Qué reflexión te merece? Bueno, el tema de los seguros es un tema muy importante. Sé que hay muchas acciones colectivas también cuestionando a los bancos por lo que cobran de porcentaje en materia de seguros. Lamentablemente en la Argentina no hay una regulación específica en la Ley de Defensa del Consumidor que prohíba la contratación atada o la contratación combo, como sí existe en otros países, donde un proveedor no puede obligar a un usuario a sacar un servicio que él brinda para poder acceder a otro. Acá es común que vas y te dicen, para acceder a este paquete necesitas sacar este otro. Está en el proyecto de Código Civil. Claro, ahí está regulado. Sí. Pero todavía no está, ¿cómo se llama?, normado en la Argentina. En materia de seguros, por seguro de vida, cancelatorio de deuda, por ejemplo, los bancos no te pueden estar regulados, no te pueden imponer exclusivamente una compañía, te tienen que dar una opción. ¿Sí? Te tienen que dar alguna opción. Esa opción muchas veces está lamentablemente cartelizada, ese es otro problema. Yo creo que esto se solucionaría de una forma muy sencilla. Darle la opción sobre las
compañías, las 30 o 20 compañías de mayor estándar en el ranking, ¿sí?, a los usuarios para que elijan cuál le va a prestar el seguro. Y va a generar una verdadera competencia, porque acá la idea es generar competencia. Si el seguro te lo brindan 2 compañías, obviamente el precio porcentual va a estar cartelizado y tiene una gran incidencia. Y hoy, digamos, la obligación es ofrecer 2. Hoy se estila ofrecer 2. Correcto. Se estila ofrecer 2. Se supone que con eso se cumple la idea de brindar opciones al consumidor. Y hay algunas que están ofreciendo 3. Lo que pasa es que convengamos que muchas entidades bancarias tienen su propia prestación, ¿sí?, de seguros. Entonces termina siendo una contratación donde vos contratás al que te preste el servicio bancario, pero además es el mismo que te preste el servicio de seguros, aunque figure como si fuese otra persona, porque en realidad es parte del grupo. Y eso es lo que se dijo, por ejemplo, en el caso de Unión de Usuarios con Banco Provincia por el tema del seguro de extracción forzada de $1, que fue iniciada la acción en el 2002 y el fallo es del 2004. Claro. ¿Sí? Entonces, el banco tenía su compañía de seguro, que era la que brindaba el seguro de extracción forzada. Exactamente, fue uno de los primeros casos colectivos con resultado positivo. favorable. Y con respecto, digamos, en general a los cargos que pueden considerarse abusivos, ¿no? Acá en seguros podría haber algunas situaciones, pero digamos, ¿hay alguno que a vos te parezca interesante para señalar a la gente? Yo creo que es abusivo cuando los bancos alientan a que se exceda el límite de tarjeta de crédito, y los mismos proveedores también, y después te cobren un cargo por eso. ¿Sí? Viste que los bancos usaban como mecanismo, lo han empezado algunos a dejar de lado, pero muchos lo siguen usando todavía, que si vos te excedes en el límite de uso de la tarjeta de crédito, te cobran, ¿sí?, una multa por ello. Pero en realidad no te la debieran cobrar la multa. Si ellos te están facilitando que vos te excedas. Hay una tácita aprobación del exceso de monto. Claro, te generan el derecho subjetivo a pasarte. Es más, ellos hacen negocio porque si vos quedas con un pago insoluto sobre eso, te van a cobrar los intereses financieros. Pero bueno, están cobrando eso y yo creo que eso es enormemente abusivo. Creo que también es abusivo el cobro del resumen de tarjeta de crédito, por envío o por verlo en sistema. ¿Pasando eso? Siguen cobrándolo algunas entidades, no muchas, pero algunas lo siguen cobrando. Va contra el principio de gratuidad del artículo 4 de la Ley de Consumidor, que dice que la información es gratuita, y además el resumen hace a la prestación principal del servicio. ¿Cómo me voy a defender de mis derechos si no conozco lo que me están cobrando? Claro. Entonces el derecho de defensa queda totalmente anulado. Si yo no sé que me están cobrando porque fui al kiosco y compré 2 alfajores, y porque fui al supermercado y compré 4 yogures, ¿cómo voy a poder ejercer mi defensa? Y quizás lo que me están cobrando de más, 5 pesos, sea mucho menos que lo que me cobran de resumen. Claro. Entonces me están abortando el derecho de defensa. Lo mismo pasa cuando las empresas de telefonía te cobran el detalle telefónico. Absolutamente. Absolutamente. Entonces yo tengo que pagar por el detalle telefónico para saber lo que estoy consumiendo. Pero es absurdo, es parte del servicio. Absolutamente. Y después cuestiones prácticas como por ejemplo el tema de la renovación de la tarjeta. ¿Se renueva automáticamente? ¿Uno tiene que solicitarla? No, la ley da la posibilidad de que vos lo renueves automáticamente. Esto está regulado en el capítulo del resumen de la ley 25065, que es del artículo 22 en adelante, y ahí analiza, creo que es el artículo 24, si mi memoria no me falla, que puede fallar, ¿sí?, pero está en 24 o 25. Está en zona. Está en zona. Y ahí se analiza que en materia de resumen se puede pactar la renovación automática, ¿sí? Se puede pactar la renovación automática del servicio. Si el servicio se renueva automáticamente, ¿sí?, ¿qué es lo que ocurre? En el resumen te tienen que avisar con 3 meses de antelación cuando vence, y el usuario tiene 30 días para dar de baja el servicio antes que venza. Si no lo da dentro de esos 30 días, el servicio se renueva automáticamente. Perfecto. Eso está regulado por la ley. Si vos me decís si está bien o está mal, está regulado por la ley. Yo creo que debería ser expresa la renovación, porque muchas veces la gente se le pasa todo esto. Y aunque figure en el resumen, se le pasa, porque la vida diaria es más compleja que un resumen. Y nosotros trabajamos en estos temas. La gente que no esté en estos temas lo ve circunstancialmente y quizás no entiende con profundidad el mensaje que le están dando en el resumen. No está pendiente de la fecha de vencimiento de la tarjeta. Me pasó, le voy a confesar en público, con el registro de conducir el otro día. Saqué
un documento y se me cae el registro y me di cuenta que estaba vencido hace 2 días. Fui corriendo y eso que dura 5 años. Todavía me lo dan por 5 años. Todavía. Entonces fui corriendo, pero pasa eso, uno no tiene presente las fechas de tanta cantidad de vinculaciones y relaciones que establece, tanto contractuales, administrativas. Entonces está muy bien lo que vos nos decís. Y Flavio, un tema que también preocupa mucho tiene que ver con, me llega el resumen de la tarjeta y encuentro un consumo que yo no realicé. Entonces, ¿lo tengo que pagar? No, lo podés impugnar. Sí, la ley te da 7 días para que lo impugnes y tiene el banco 15 días para resolver, y si es en el exterior creo que tiene 60. Si el banco resuelve, tiene ese plazo para resolver. Durante todo ese periodo en que está en trámite tu impugnación, vos tenés que pagar el pago mínimo o el pago total de los consumos aceptados. Y el banco no te puede impedir en ningún momento que vos utilices, ¿sí?, la tarjeta de crédito, estaría vigente. Igual hay algunos fallos que dicen que si vos no impugnás en el plazo de la ley, no perdés el derecho a impugnar posteriormente, ¿sí?, porque se trata de un derecho de orden público que vos no podrías resignar. O sea, yo pago la tarjeta normalmente, a los 2 o 3 meses me doy cuenta, pero yo esto no lo compré. Y podrías impugnar ahí. Y podrías impugnar ahí. Digamos, dentro del plazo de prescripción. Dentro del plazo de prescripción, que son 3 años por la propia ley. El artículo 47 establece, esto sí lo recuerdo, hace poco estuve escribiendo algo sobre este artículo, el artículo 47 establece que son 3 años el plazo de prescripción y en materia ejecutiva 1 año. Perfecto. ¿Cómo es el tema de yo no solicito una tarjeta? Hoy se ve mucho que te llegan tarjetas de crédito, tal vez un poquito menos, sin que las hayas solicitado. Entonces yo ahí tengo que tomar algún recaudo, si no la toco no pasa nada. Yo creo que si no la tocas no pasaría nada, en virtud... Cuando decimos tocar es usarla, ¿no? Es usarla. Usarla. No somos que a veces nos manejamos con la interpretación literal. Usarla. Si vos no lo usás a la tarjeta, supongo y entiendo que no debería pasar nada desde el punto de vista legal por un motivo fundamental, no la pediste. Perfecto. Entonces, si yo sigo el criterio del artículo 35 de la Ley de Consumidor y los criterios que protegen intuitivos a favor del consumidor, solo se puede generar un derecho a favor de un proveedor y una obligación sobre el consumidor cuando este último haya pedido algo de modo expreso y concreto. Perfecto. Flavio, te agradezco muchísimo esta visita tan ilustrativa y esperamos contar con vos para otros temas en el futuro inmediato. Muchas gracias. Muy amable por la invitación. Bueno, nos despedimos con esta interesante conversación con el doctor Lowenrosen y seguiremos la semana que viene con más temas atinentes a nuestra problemática como consumidores. Nos estamos viendo.